Bueno, buenos días. Hoy estamos en otra sesión de Book Club en Café, de Club Expats. Es un espacio que nos encanta porque es compartir con los autores sus libros, y eso es un lujo, poder estar con el autor creativo de ese libro. Y hoy tenemos la suerte de contar aquí con J.K. Franco. Bienvenido, que él es de Texas. Él ha estado con nosotros ya en otras dos ocasiones, puesto que hemos estado hablando de su libro, de la trilogía que ha escrito, que es Ojo por Ojo, Diente por Diente y Vida por Vida. Lo estoy diciendo en español, porque el Book Club ya sabes que lo hablamos en español. Entonces, bienvenido, sí. Franco, qué gusto tenerte otra vez con nosotros. Muchas gracias, Rebeca. ¿Te acuerdas que la primera reunión que tuvimos la hicimos presencial? Tuvimos la suerte de que fuera presencial, luego llegó la famosa pandemia, tuvimos que hacerla por Zoom, y esta tercera, como ya somos ciudadanos del mundo y estamos todos, pues hemos seguido con este formato. ¿Cómo ha cambiado todo? ¿Eh? ¿Cómo ha cambiado todo, no? ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Totalmente. Sí. Pero bueno, el ser humano se adapta y eso es lo que hacemos nosotros también. Entonces voy a hacer una pequeña introducción de ti, aunque muchas de las que forman parte del Book Club te conocen, y luego ya hablaremos de tu libro. Quería decir que está también con nosotros hoy Sara, del Book Club. Hola. Que es una gran amiga, ardua lectora, y que va a hacer de moderadora con las preguntas que le han llegado de las diferentes socias del Book Club. ¿Vale? Gracias, Perfecto. Sara. Encantada de estar aquí. Muy bien. Bueno, pues voy a contar un poco tu historia. J.K. Franco nació y creció en Texas, en una época en la que escribir o hacer cine no eran consideradas profesiones dignas. A sus padres cubanoamericanos solo existían 3 carreras legítimas para un hijo varón: doctor, abogado o arquitecto. Después de un año desastroso estudiando medicina, o lo que aquí llaman pre-med, acabó con una licenciatura de filosofía, no aceptable para la familia, y luego hizo la carrera de abogado, salvando así el nombre de la familia. Franco brilló como periodista jurídico. Sus trabajos eran citados en la corte y fue reconocido en la lista Worth Reading del National Law Journal, que equivale a una reseña top en el New York Times. Mientras consolidaba su carrera como abogado, publicó un libro de no ficción y varios artículos. Después de 10 años como abogado, decidió cambiar su carrera a estudiar un MBA y después un PhD, un doctorado. Y trabajó para corporaciones americanas en Europa y Asia. Fue su mujer Raquel, gran amiga y estupenda lectora, también fue parte de nuestro Book Club durante muchos años, la que le animó a escribir novelas. Y después de más de 1000 horas escribiendo, 7 u 8 fracasos literarios, y a lo largo de 18 años terminó su primer libro, cumpliendo por fin su sueño de lanzar su carrera de escritor de ficción. Irónicamente, aunque empezó a escribir ficción antes de que ninguno de sus 3 hijos naciera, todos recuerdan el lanzamiento de su primer libro. Eso tiene gracia para no desesperar, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y actualmente, como hemos hablado, vives en Texas con su mujer, sus hijos, sus 4 perros y el gato. Bueno, pues nada más. Yo ahora te doy la bienvenida para que tú nos cuentes un poco cómo ha sido todo tu proceso creativo y nos cuentes un poco un resumen del libro sin hacer de spoiler. Sí, claro. Bueno, y puedo añadir que desde que nos vimos la última vez, el primer libro en español ya lo han sacado en España por Grupo Planeta, que creo que ya lo has visto. Sí. Esta primavera que viene, el 2023, ya hemos hablado y tenemos un acuerdo para sacar el segundo y el tercero en español. Entonces, se publicará para la Feria del Libro en Madrid, y el concepto es hacer un box set, como se dice, o sea, los 3 en una cajita, venderlos todos juntos. Exacto, okay. Exacto. Así que son nuevas noticias y buenas. Estoy muy contento y orgulloso del apoyo de Planeta. Y bueno, sí, la trilogía, como hemos hablado en otros book clubs con todas vosotras, o sea, surgió por la idea en concreto del concepto de qué tendría que pasar para que una pareja más o menos normal decidiera cometer un crimen, o sea, un asesinato, ¿no? Entonces, el primer libro va de eso. El segundo
un poco en base a lo que han hecho en el primero, las repercusiones y cómo van creciendo enanos, digamos, o sea, la policía, la víctima de Joe Harlan Jr., Christie, que realmente es alguien en cierto modo que le viene bien el asesinato que cometen, pero ella también quiere saber el por qué y qué ha pasado. Y obviamente el padre del víctima, el senador Harlan. Y entonces en este tercer libro, todos esos cabos sueltos, digamos, de la policía, de Harlan, de Christie, se van juntando y es donde el sistema, dentro de lo que lo puede, y el universo toma su venganza o hace justicia con Susie, con Roy y con todos los demás. Okay. Sin spoilers. Exacto. Hay muchísimos personajes que se entrelazan, casi habría que hacer como un pequeño esquema a veces de los personajes porque uno si no se pierde. Sí, sí. Entonces, Sara, no sé si quieres empezar tú con alguna pregunta de las socias del Book Club. Bueno, una de las preguntas ya más o menos las has respondido, y es que si piensas que, dada la circunstancia, todo el mundo sería capaz de cometer un crimen, un asesinato. Pues ya, sí, la pregunta es sí, sí, sí y sí. O sea, a ver, bueno, como podemos ver, es una circunstancia distinta, pero lo que está pasando ahora mismo en Ucrania, ¿no? O sea, tienes un país de gente normal haciendo su vida, invadidos por otros y toman armas para matar. Y claro, ese es algo que es más a nivel comunitario y social, pero, o sea, la historia humana es una historia de asesinatos, de muertes, de guerras, o sea, De venganza. exacto, todos somos capaces. Lo que pasa es que hoy en día, gracias a Dios y a la civilización, tenemos una infraestructura moral y jurídica que nos deja vivir en paz y la mayoría del tiempo sin temer que nos maten o que algo tan extremo nos pase. Pero es algo humano que creo que lo tenemos todos dentro. Yo te quería preguntar, esto de los refranes de ojo por ojo, diente por diente y vida por diente, que viene un poco de la Edad Media, ¿no? Que era cuando la gente se tomaba un poco la justicia por su mano. ¿No está pasando un poco también ahora en las redes sociales que la gente un poco se ha vuelto justiciera? O sea, todos podemos elaborar un juicio sin tener todas las pruebas y creo que estamos un poco volviendo en ese sentido a la Edad Media en hacer de justicieros porque o el sistema no funciona o el sistema judicial nos ha fallado o creemos que tenemos ese poder. No sé tú qué piensas en ese entorno. Yo creo que tienes toda la razón y es porque, claro, en ese mundo virtual lo que pasa es que esa infraestructura jurídica y moral y como dirías, de buenas formas no existe. O sea, hay mucho anonimato, no hay ese contacto cara a cara. Entonces la gente se pasa y realmente cuando miras la historia de este refrán de ojo por ojo, diente por diente, o sea, se escribió no para marcar cómo se debía de hacer la justicia, pero marcar un límite. O sea, el concepto era, si alguien te saca un ojo, no puedes matarlo, solo le puedes sacar un ojo a él. O sea, era un concepto de equilibrio. Y ahora lo vemos como si fuese una forma de dar licencia a venganza. Pero no, era al revés. Y lo que sí vemos en las redes sociales es esa cosa, que alguien se siente agravado en alguna forma y reacciona de una forma desproporcional, porque no hay infraestructura, límites. Claro. Exactamente. Sí. Perfecto. ¿Sara? Totalmente. Algo que se aprecia mucho en este tomo de la trilogía es que, bueno, primero, si bien todos seríamos capaces de matar en cierta circunstancia, hay gente cuya conciencia no le deja, digamos, vivir, ¿no? Que es lo que pasa con uno de los personajes. Y eso está muy bien delineado porque efectivamente incluso muertes accidentales o realmente eso pasa factura.
Entonces, bueno, eso es algo que realmente hay que tener en cuenta. Y justamente en este anonimato que tenemos en las redes sociales, de poder estar juzgando haciendo pseudo justicia, porque entonces realmente la gente se toma la justicia por su mano, se pierde un poquito esa conciencia justamente porque se hace desde el anonimato. Exacto, sí, sí. Entonces, Y eso es algo que intenté y parece que lo hice más o menos bien. eh, eh, ah, en los libros, mostrar que el efecto de un crimen como este, o una venganza, puede impactar a distintas personas de distinta forma, ¿no? Yo creo que, o sea, en la historia de la literatura, Crime and Punishment de Dostoyevsky, o incluso la Lady Macbeth de Shakespeare. O sea, son interesantes como personajes porque ves personajes que se pasan, o sea, que toman justicia en sus manos o venganzan y matan, pero tienen suficiente conciencia que les afecta sí, después. Y Exacto. hay otros personajes como, por ejemplo, Talented Mr. Ripley de Patricia Highsmith, que sí. son un poco más sociópatas o psicópatas y hacen la misma cosa, pero no les afecta. Entonces, parte de lo que quería mostrar en el libro es que vivimos en una sociedad, en un mundo donde hay un espectro de personajes y aunque cualquiera es capaz de hacerlo, el impacto psicológico a cada persona puede ser distinta. Y de allí Ah, viene la pregunta, ¿la conciencia se nace o se hace? ¿No? Sí, 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 sí. Y es una buena pregunta. A ver, yo creo que sí. en parte se hace, eh, Ujú. pero, pero, pero seguramente hay personas que hacen lo que hagas han nacido con un chip que no funciona y Que no, efectivamente. hay otros que Y no. mira, y embonando con esos autores que has mencionado, aquí una pregunta que hacen es, ¿qué literatura te ha marcado o te ha influido en la literatura, sobre todo del género del thriller? ¿Qué autores son tus favoritos o Sí, cuáles a, mencionarías? a ver, Highsmith me gusta muchísimo, sobre todo son 5 libros del Ripology, se llaman, de Ripley. Ajá, Este, el primero y el segundo magníficos, los 3 últimos no tan buenos, pero yo creo que creía fue una de las primeras, primeros escritores que sacó un personaje psicópata, pero que era un psicópata que caía bien, o sea, que era ok, amigable, que te gustaba. sí, Y por una parte veías que lo que hacía era injusto y, bueno, o sea, asesinaba sin ningún criterio. Pero no querías que le pillasen y claro. consiguió un poco meterte en ese mundo y para un lector ver cómo tu forma de pensar de un crimen puede cambiar dependiendo de las circunstancias y de quién está haciéndolo. Y abre la Claro. puerta un poco para pensar que a lo mejor el mismo lector pensar que a lo mejor es capaz de hacer algo parecido. Claro, de allí tiene un Sí, poco el hilo, no sé si has visto la película Relatos Salvajes, ¿no? Que en alguna Sí, sí, forma identifica que el mal habita en todos nosotros y depende de la circunstancia, con alguno de los personajes te identificas. exactamente, sí, 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 sí. totalmente. Vale. Mira, otra Sí, sí, pregunta es, ¿se sitúa la acción sobre todo en Miami? Un poco en Austin, en Aspen. A ver, cuéntanos un poquito, ¿son sitios donde has vivido? ¿Qué hace que sitúes la acción principalmente en Miami? Sí, a ver, bueno, yo he vivido en Beaver Creek, en Austin, en Miami, he pasado muchos veranos en Mallorca, sobre todo en la zona de Poyensa. Entonces, sí, Ujú. cuando yo escribo, o sea, como es tan trabajoso ya lo que se trata de los personajes y del argumento, lo que intento es evitar tener que inventarme además
la puesta en escena. El escena. Entonces, elijo sitios que los conozco muy bien, donde he estado, para que sea más fácil de escribirlo. Y también porque yo creo que si has estado, cuando un lector, a mí me pasa, cuando leo un libro de ficción sobre un sitio, hay una serie muy buena, no me acuerdo de la escritora, pero que todo pasa en Venecia. Es un detective y... Donna León. Esa, Donna León. Creo que me la recomendaste tú, creo. Sí, sí, es que me Sí, encanta sí, sí. también. Sí. Y me encanta Venecia y, o sea, leer sobre, o sea, es todo ficción, pero son sitios reales que existen. A ver, primero puedes ir, visitarlos y recordar, y no sé, es una conexión que a mí me gusta como lector e intento hacer lo mismo como escritor. Claro. Sí, a mí personalmente me encantó la descripción de Miami y reconocí todos los sitios y, o Y de sea, eso sí, me encantó. Aspen, o sea, todo de alguna forma nos identificábamos porque o hemos pasado o hemos estado allí, ¿verdad? Sí, Curioso. sí, sí. Una pregunta que tenía también de alguien que ve del Book Club. ¿Con qué personaje te identificas más? ¿Y te ha pasado que a veces uno de los personajes no iba a ser tan protagonista y de repente ha ido como tomando protagonismo y se iba comiendo un poco al resto? ¿O tenías a los personajes perfectamente identificados antes de escribir y cuál era su misión? No, 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 no. A ver, o sea, cuando empiezas tienes un concepto de lo que, bueno, para mí por lo menos, cuando yo escribo, un concepto de lo que este personaje tiene que hacer para que la historia funcione, ¿no? Entonces, cuando empiezo a escribir, claro, para que eso tenga sentido y sea creíble para un lector, ese personaje tiene que tener motivos que le lleven por ese camino, ¿no? Ujú. Y entonces lo que hago es empezar a crear esos motivos. Pero a veces lo que pasa es que cuando ya has creado los motivos y vas por un camino, como escritor y como humano, te das cuenta que ese personaje con esos motivos no tomaría decisión X. Y tienes que cambiar porque si no, no es creíble, no tiene sentido. Entonces, en esa forma, los personajes toman un poco vida propia, porque como los has inculcado con experiencias y con motivaciones, sus acciones tienen que ir por ese camino y no puedes dirigirlos como Claro, quisieras. ok. Claro. Sí. Y sobre esto justamente, ¿ya tenías al empezar idea de hacer una trilogía? La ley del talión, ¿eso? ¿Tenías idea de que fueran 3 Sí, sí, libros desde el desde principio el quería hacer principio? 3 y convertir, o sea, el concepto era convertir los 3 libros trilogía como una precuela para una serie de muchos más libros. Incluso Ok. ahora estoy trabajando, bueno, terminando un cuarto libro que va por ese camino. Lo único que no sé es si este cuarto va a ser el comienzo de una serie o si va a ser el primero de otra trilogía que va ligada con la primero y seguir escribiendo trilogías en vez de una serie que sean, no sé, 10, 9, lo que sea, libros. Claro. Vale. ¿Y Fenomenal. siempre en el género del thriller? Eh, De estos sí, o sea, tengo otros conceptos que estoy trabajando. Uno que es más bien en el género de, diríamos, fantasía, como de vampiros y fantasía. brujas y eso. Y otro que es más ficción histórica sobre Cuba, una Mm. familia Ah, cubana. Pero esos, o sea, son conceptos, tengo unos esquemas, pero no he empezado a escribir. ok. Vale. Interesante. Sí, la verdad que sí. Y bueno, y en el libro, Raúl, al final la carrera de abogado te sirvió, porque se aprende muchísimo del sistema Mucho. mexicano. Pues me alegro, me alegro. Sí, no, a mí siempre me han gustado los libros sobre derecho, bueno, sobre juicios, como los de John Grisham, pero creo que muchos, como quieren hacerlo dramático, no son tan correctos, digamos, en el momento de escribir realmente cómo funciona el proceso, Claro, ¿no? claro. Sí, Entonces, lo que yo quería hacer es, sin que sufra la parte dramática de la historia, comunicarle al lector un poco cómo funciona el sistema y los juegos que se pueden jugar, los chantajes que un abogado se puede hacer al otro, y que sí. todo no es, porque, a ver, ¿por qué no funciona el sistema? Porque el sistema está
poblado de humanos que son humanos, o sea, somos débiles, cada uno sigue su interés y todas esas cosas influyen en si al final se hace justicia o no. Y Sí. intentaba explicar eso un poco haciéndolo divertido. Sí, justamente muchas de las lectoras comentaron eso, que les encantó la parte judicial, porque al mismo tiempo aprendieron mucho, pero era muy amena. Entonces, se nota tu background, que eres un abogado. Me alegro muchísimo. Fenomenal. ¿Y tienes previsto que estos libros de alguna forma salgan luego? Porque, vamos, yo me los imagino en el cine o en Netflix, pero... Pues a mí me encantaría, o sea, ya hemos preparado un resumen de la serie para, como dicen, un pitch deck para productoras. De momento estamos hablando con tres o cuatro. A ver, todo muy preliminario, pero estamos hablando y, a ver, para mi gusto yo creo que sería mejor como serie que como película, más que nada, porque hay mucha enjundia y para hacer un libro, una película, difícil, pero creo que en 8 o 9 capítulos se podría contar cada libro. Fenomenal. ¿Y qué tal te ha ido las ventas y eso? O sea, ¿ha tenido una buena acogida en el mercado? ¿Estás contento? Sí, no, yo contentísimo y las reseñas siguen entrando y está muy bien, o sea, creo que tengo un 4,5 en el primero y van subiendo, o sea, el último creo que tiene el Life Vida por Vida, creo que está en un 4,7, un 4,8. Porque claro, el primero para mi gusto siempre es un poquito más lento, porque claro, tienes que establecer los personajes y hay un poco más de dónde vienen, etcétera. Lo describo como ¿cómo se dice? Un ferrocarril, no, una montaña rusa, ¿no? Que al principio va tac, 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 pero cuando cae y, ¿no? Y los libros estos, creo que el primer cuarto del primero es tac, 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 y de ahí cae en picado hasta el final. La verdad que sí. Oye, pues nada, lo que queremos es que cuando vengas por Miami nos avises y nos firmes los libros cuando vengas. Pues sí, por supuesto, por supuesto. Nos dejas sí, encantado. Y hacemos esta reunión ya presencial con todas las socias del Book Club. Sí, fantástico. Me encantaría ahí o podemos hacer, bueno, sí, ahí, por supuesto. Fenomenal. Sara, Bueno. no sé si tenías otra pregunta o si no... Bueno, no, ya era si tenías algún otro proyecto, pero ya lo respondiste. Y nada más felicitarte porque, bueno, nos han encantado, nos han mantenido así en la lectura sin querer soltar los libros. Y bueno, pues sigue así y que tengas mucho éxito. Bueno, muchas gracias a las dos. Muchas gracias, Raúl. Bueno, J.K. Franco, por tu tiempo. Y nada, seguiremos leyéndote. Fenomenal, muy bien. Cuídate. Hasta luego, gracias. Adiós. Adiós.